Todo lo que cree saber sobre la elegancia y el honor del tenis profesional es una mentira. Es una fachada cuidadosamente construida para ocultar una verdad mucho más oscura, una que involucra cientos de millones de dólares, carreras destruidas y una corrupción que se extiende desde las canchas más remotas hasta el mismísimo corazón del deporte. Pero la afirmación más explosiva vino de un jugador prohibido de por vida, quien declaró que si se descubriera que Roger Federer, Rafa Nadal o Novak Djokovic arreglaran partidos, la ATP simplemente miraría hacia otro lado para proteger a sus íconos. Esta no es una teoría de conspiración, es el testimonio de quienes han vivido dentro del sistema, un sistema donde el dinero sucio y los secretos son la moneda de cambio más común. Por lo tanto, debemos preguntarnos si la corrupción puede ser ignorada en la cima. ¿Qué tan profunda es la podredumbre en la base? La respuesta comienza no con los grandes nombres, sino en el extremo opuesto del espectro, con jugadores como Alice Dubello, una profesional francesa que lucha por sobrevivir en los niveles más bajos del circuito. Ganó $129,000 en toda su carrera, una suma que apenas cubre los gastos de viaje y entrenamiento. Por lo tanto, ella y miles como ella se convierten en presas fáciles. Es en esta desesperación económica donde florece el verdadero mal. Un joven estudiante de derecho belga llamado Grigor Sargsyan vio esta vulnerabilidad y la explotó a una escala industrial. En 2014, construyó una red de arreglo de partidos que, como un cáncer, se extendió a más de 180 jugadores en 30 países. Su esquema era diabólicamente simple. Los jugadores no necesitaban perder partidos enteros, solo un set, a veces solo un juego, a cambio de un pago que superaba con creces cualquier premio que pudieran ganar legítimamente. Sargsyan fue condenado a 5 años de prisión, pero el veneno que inyectó en el deporte sigue circulando. La Agencia Internacional de Integridad del Tenis ha emitido docenas de suspensiones, algunas de por vida, solo en los últimos 2 años, demostrando que el problema está lejos de terminar. Pero la corrupción no se detiene en los jugadores desesperados. Se arrastra hacia arriba, manchando incluso a figuras de élite. Pensemos en Nikolai Davydenko en 2007, entonces número 4 del mundo. Se enfrentaba a un argentino muy por debajo de él en el ranking, Martín Basello Argüello, por lo tanto, era el claro favorito. Sin embargo, antes de partido, millones de libras de apostadores rusos inundaron las casas de apuestas, todas a favor del argentino. Era una anomalía estadística imposible de ignorar. Davydenko ganó el primer set, pero luego, convenientemente, se retiró en el tercero alegando una lesión, entregando la victoria a Argüello y una fortuna a los apostadores. La ATP investigó durante un año, pero al final lo absolvieron por falta de pruebas suficientes. Sin embargo, las casas de apuestas anularon todas las apuestas, una admisión tácita de que algo olía podrido. Fue en este contexto que Daniel Kellerer, el primer jugador vetado de por vida por amaño, lanzó su bomba. La ATP protege a sus estrellas. Una acusación de un tramposo resentido, quizás, pero un ex investigador de la propia unidad de integridad del tenis confirmó que sus informes sobre arreglos de partidos que involucraban a jugadores de alto nivel a menudo eran ignorados. Por lo tanto, el sistema no solo permite la corrupción en la base, sino que activamente podría estar protegiéndola en la cima. Y si los jugadores son corruptibles y los investigadores son ignorados, ¿en quién podemos confiar? ¿En los árbitros? ¿Los supuestos guardianes de la imparcialidad? La realidad es aún más desoladora. En 2022, el árbitro portugués Daniel Ceferino fue expulsado de por vida. Su crimen no fue un simple error de juicio, sino que manipulaba deliberadamente los marcadores en su tablet en tiempo real para que los apostadores ganaran sus jugadas en puntos específicos. No fue un caso aislado. 3 árbitros tailandeses fueron vetados de por vida por el mismo delito. En la República Dominicana, toda una red de oficiales fue desmantelada por fabricar datos. Estos no son errores, es un patrón sistémico que revela que la propia estructura de arbitraje del tenis ha sido infiltrada y corrompida desde adentro. Cuando el juez mismo es el criminal, el juego está fundamentalmente roto. Pero la oscuridad en el tenis no siempre es financiera. A veces es visceral, sangrienta y deja cicatrices que nunca sanan. El 30 de abril de 1993, el sol brillaba en Hamburgo, pero una sombra estaba a punto de caer sobre el tenis para siempre. Mónica Seles, con solo 19 años, era una fuerza imparable, la número 1 del mundo que había destronado a la realeza del tenis. Estaba sentada en su silla durante un cambio de lado, tomando un sorbo de agua, el murmullo de la multitud como un ruido de fondo familiar. Pero entonces, un movimiento repentino rompió la calma. Un hombre de 38 años, Günther Parge, un fanático obsesionado con la rival de Seles, Steffi Graf, corrió hacia la cancha. En su mano, el destello frío de un cuchillo de cocina. Antes de que nadie pudiera reaccionar,
hundió la hoja de casi 2 centímetros entre los omóplatos de Celes. El grito de ella desgarró el aire, un sonido de pura incredulidad y dolor. La herida física sanó en semanas, pero la herida psicológica fue infinitamente más profunda. Parge confesó que su único objetivo era herirla lo suficiente para que Graf recuperara el número 1. Sin embargo, la justicia alemana lo consideró mentalmente inestable y le dio una sentencia insultante: 2 años de libertad condicional. Pasó menos de 6 meses detenido. Se les quedó devastada. Juró no volver a jugar en Alemania, declarando: este hombre me apuñaló intencionalmente y no recibió ningún castigo. Regresó al tenis 2 años después, pero la luz en sus ojos, esa ferocidad invencible, se había atenuado para siempre. El ataque no solo le robó sus mejores años, sino que le robó al mundo del tenis uno de sus mayores talentos en su apogeo. Si el ataque a Celes fue una herida externa infligida al deporte, el dopaje representa su enfermedad interna, una corrupción que ataca el cuerpo y el legado. María Sharapova, el rostro de innumerables marcas y campeona de Grand Slam, cayó en desgracia en 2016. Dio positivo por meldonium, una sustancia que admitió haber tomado durante una década. Pero la droga acababa de ser añadida a la lista de sustancias prohibidas y su equipo no se dio cuenta. Fue un error administrativo o una negligencia deliberada para obtener una ventaja. La suspensión de 15 meses manchó su carrera irreparablemente. Sin embargo, el caso de Martina Hingis es aún más desconcertante. Dio positivo por un metabolito de la cocaína en 2007, pero la cantidad era tan minúscula, 42 nanogramos, que muchos laboratorios ni siquiera la habrían reportado. Hingis sostuvo que fue contaminación, no consumo intencional. Pero las reglas de la ITF en ese momento eran draconianas. Un positivo significaba una suspensión automática de 2 años, sin importar las circunstancias. En una amarga ironía, la ITF cambió esas reglas después de su caso, permitiendo más flexibilidad. Como dijo la propia Hingis: cambiaron las reglas después de mí. Eso cuenta toda la historia. Por lo tanto, una leyenda fue sacrificada en el altar de una burocracia inflexible que luego admitió su propio error. Pero ningún caso expone la hipocresía del sistema como el de André Agassi. En su autobiografía Open, confesó haber consumido metanfetamina de cristal en 1997 y haber mentido a la ATP al respecto, inventando una historia sobre una bebida adulterada. La ATP aceptó su mentira y le dio una palmada en la muñeca. Cuando la verdad salió a la luz años después, no hubo consecuencias. El estatuto de limitaciones había expirado. Agassi, un ícono querido, admitió ser un drogadicto y un mentiroso, pero su lugar en la historia permaneció intacto. Esta hipocresía continúa hoy. Cuando Yannick Sinner dio positivo por un esteroide, su explicación de contaminación por el fisioterapeuta fue aceptada, resultando en una suspensión convenientemente corta que le permitió jugar el Abierto de Francia. Esto provocó la ira de muchos jugadores. Novak Djokovic, cofundador de la Asociación de Jugadores, lo dijo sin rodeos: la mayoría de los jugadores sienten que hay favoritismo. Por lo tanto, la percepción es clara. Hay un conjunto de reglas para las superestrellas y otro para el resto. Esta sensación de anarquía se derrama en la cancha, donde la furia se convierte en teatro. Joe McEnroe no solo jugaba al tenis, dirigía una sinfonía de caos. Su "no puedes estar hablando en serio" en Wimbledon se convirtió en un grito de guerra para la rebelión contra la autoridad. Pero fue más allá de la frustración teatral. Llamó a un oponente bastardo comunista y acumuló multas como trofeos. Serena Williams canalizó esa misma furia en la final del US Open de 2018. Después de una serie de violaciones, llamó al árbitro Carlos Ramos un ladrón, costándole un juego crucial. Sin embargo, ella no lo vio como una rabieta, sino como una lucha por la igualdad. Afirmó que un hombre que hiciera lo mismo sería llamado franco, mientras que a ella se le tildaba de histérica. Su postura dividió al mundo del tenis, planteando una pregunta incómoda: ¿existe un doble rasero de género en el corazón del código de conducta del deporte? Nick Kyrgios personifica esta controversia moderna, un genio con una raqueta y un desprecio total por las convenciones. Le dijo a Stan Wawrinka en pleno partido que otro jugador se había acostado con su novia, ha escupido hacia los aficionados y trata las conferencias de prensa como un circo personal. Pero este mismo hombre ha derrotado a Federer, Nadal y Djokovic, demostrando un talento celestial atrapado en una mentalidad infernal. Incluso la tecnología, la supuesta solución a la falibilidad humana, se ha convertido en una fuente de controversia. En 2025, Wimbledon tomó una decisión histórica. Después de 148 años, despidió a sus 300 jueces de línea y los reemplazó con un sistema de inteligencia artificial. Pero el debut fue un desastre. El sistema se cayó, cometió errores evidentes y los jugadores perdieron toda la fe en él. No confío en él, declaró Emma Raducanu. Anastasia Pavlyuchenkova gritó: me robaron el juego, después de que una falla le costara una ventaja crucial. Este choque entre la tradición
consagrada y la modernización defectuosa revela una crisis de identidad más profunda en el deporte. Se deshicieron de los humanos para eliminar el error, solo para descubrir que el error humano simplemente se había trasladado a quien opera la tecnología. Al final, todas estas controversias, el amaño de partidos, el dopaje, los ataques físicos, las rabietas en la cancha y la tecnología fallida, son síntomas de una enfermedad central, una profunda crisis de integridad impulsada por una desigualdad económica paralizante. Mientras los mejores jugadores se reparten premios millonarios, el 99% restante lucha por sobrevivir, creando un terreno fértil para la corrupción. La WTA y la ATP prometen igualdad de premios y mejores condiciones, pero el progreso es glacial. Un exjugador lo resumió brutalmente: en el mundo del tenis todos saben de los amaños de partidos. Es como un secreto que en el circuito todos conocen, pero del que no hablamos. Es un sistema quebrado que se alimenta de sus miembros más débiles y protege a sus activos más valiosos. El tenis que amamos es una ilusión pulida para la televisión, pero detrás del telón, la realidad es un campo de batalla donde la ética se vende a mejor postor y la fortaleza mental es el bien más escaso. Y esto nos lleva a la pregunta fundamental que define la era moderna del tenis, una pregunta encarnada por su talento más volátil. ¿Qué sucede cuando un jugador posee todo el talento del mundo, pero carece del alma de un campeón? La respuesta se encuentra en la inexplicable enemistad de un hombre hacia su reflejo perfecto. ¿Por qué Nick Kyrgios odia tanto a Rafael Nadal?